Master, ¿cómo ha estado este fin de año? Y bueno, feliz año, por cierto, que bueno, Feliz año a hace ti, años que no nos vemos, ¿no? Hace un año que no nos año a vemos. toda la gente que nos ve. No, sí, la verdad que fue un final de año ahí bastante intenso, bastante ocupado y con bastantes cosas pasando en el mundo del ajedrez, así que tenemos, creo, bastante de qué hablar. Bastante tela de dónde cortar, ¿no? Mucho drama hubo en este mundo del ajedrez, llantos por Sí, ahí, problemas de jeans, problemas de vaqueros, interpretación de la FIDE, el freestyle, entre otros, bastantes temas sí. para los que hablar, pero primero que nada, cuéntanos un poco, y bueno, y a la audiencia, obviamente, cómo fue ahora tu experiencia, y bueno, qué conclusiones puedes sacar de este año que ya pasó, o sea, este 2024, que creo que fue dentro de todo bastante fructífero, ¿no? Bastante de resiliencia, porque en algunos torneos no comenzabas bien, pero Sí, demostraste una capacidad de resiliencia invidable, muy al estilo Hop, bastante fiel, por así decirlo, y concluiste de una manera muy buena, la verdad, y creo que eso es de aplaudir. Mis felicitaciones, ya te las di de gracias, manera gracias. personal, pero de todas maneras creo que en el de Rápidas y en el Blitz dejaste una buena sensación, un buen sabor de boca, diría, porque bueno, también subieron los suscriptores en el canal, así que ayudó bastante. Así que, pero cuéntanos un poco más, No, la verdad es ¿cómo que estuvo? siempre es bueno terminar bien el año, ¿no? No fue, la verdad, un gran año para mí deportivamente. Si miramos los resultados, primero jugué poco y segundo lo que jugué no tuve resultados demasiado buenos, ¿no? Sí es verdad que eh, algunos torneos vine de abajo, el campeonato de Estados Unidos, pues, por supuesto, fue el ejemplo más claro de eso, pero lo tomé más bien como una mala señal, ¿no? Porque la verdad que mi juego hasta cierto punto era lejos del nivel que yo en realidad quería y pensé que podía llegar. Y la verdad que sí, fue en general un año bastante eh, soso desde el punto de vista del ajedrez y de los resultados, pero terminarlo bien es como un torneo, ¿no? Cuando a veces te va mal, pero ganas las últimas dos rondas, ganas la última ronda. No, eso Siempre está bueno. eso lo solía saber. Ahora últimamente me paran rajando la cabeza en la última ronda. Así No, que, la última es que no se puede perder. sí, Eh, sí, sí, pero sobre todo ganarla te deja buena sensación, ¿no? Y más o menos eso sí. fue lo que me pasó con el año, porque la verdad que Y este el torneo, lugar se hace más bonito, ¿no? Empiezas a mirar un poco más la belleza de Nueva York. Señor, qué bonita la nieve, qué sí, bonito eso este hablábamos, sitio, que cómo a veces quedó. la gente me pregunta, ahora, ¿qué te pareció la ciudad o qué te parece tal ciudad? Y yo que llegué a la conclusión de que está relacionado directamente con cómo te fue en el torneo, ¿no? A veces puedes estar en el peor lugar del mundo, pero si te va bien, no, esta ciudad es una maravilla, que bien la pasé, y la comida, y la gente, qué gente ni comida, que te fue bien en el torneo, ¿no? Eso es Y así, es otras veces verdad. al revés. Sí, es verdad, el lugar puede ser el más hermoso, un lugar paradisiaco, pero si te rajan la cabeza y te vas con 8 puntos de sutura, Sí. creo que no, muy bonito no es, muy agradable no es. Pero Pero igual nada, es objetivamente ujú. no, la pasamos bien, o sea, yo fui con mi esposa y con los dos niños, y porque bueno, Nueva York ahí en Navidad y fin de año, eh, estar solo es absurdo, ¿no? Entonces fuimos la familia y lo tomamos también como un viaje familiar. Pero Y ¿cómo haces precisamente ese tema, no? Porque ahora yo que soy nuevo padre de familia y bueno, muchos oyentes que son padres de familia quisieran saber si es una muy buena idea ir a un torneo de ajedrez con niños, bebés recién nacidos casi, sí, tenemos un cómo niño es de 9 esta meses. Tengo titánica labor. que darle las gracias a mi adorada esposa Yaneli, porque ella fue la verdad la que se hizo cargo de que yo por lo menos durmiera Tus 8 decentemente, horas, lo o cual por es lo clave, menos sobre todo en el ritmo rápido 6 ese. horas, ¿no? Y la Sí, verdad es que poco tiempo para recuperarte, es verdad. el niño es bueno también, entonces, eh, no, la verdad que no tuve problema en ese sentido. Y no, la pasamos bien, ¿no? Porque después ahí tuvimos tiempo para disfrutar un poco la ciudad y eso, y fue quizá el mejor evento del año para mí. Así que agradable terminar el año con un resultado bueno y pasándola bien, ¿no? Entonces, no, desde el punto de vista del ajedrez también me sentí bien porque después del campeonato de Estados Unidos traté de hacer un poco de análisis de lo que pasaba, porque ya te digo, no lo veía bien. Me sentía mal, no me sentía en forma, ni siquiera cerca de estar en forma. Y traté de cambiar algunas cosas y en cierta medida algunas funcionaron, ¿no? Sobre todo la parte de jugar bastante y de tratar de llegar lo más en forma posible, lo más agudo posible.
al torneo, jugué, la verdad, decentemente, por lo menos para mis estándares en Rapid y en Blitz, incluso en el torneo de Blitz, que, bueno, no es que no tuviera confianza, ¿no? Yo siempre tengo confianza, pero mis resultados últimamente no habían sido del todo buenos, y el Blitz me da la impresión de que por lo menos últimamente también es más de, tú sabes, cómo tengas el día. A lo mejor a lo mejor lo haces todo bien y te has preparado súper bien, pero tienes un día malo y todo sale mal. Y entonces era un poco, digamos, al azar en este sentido, lo veía yo, ¿no? Hasta cierto punto por lo menos, pero la verdad es que me sentí bien, sentí que tuve chance. La verdad es que perdí la clasificación ahí al final, perdí la penúltima ronda con Naroditsky, pero si hubiera ganado esa partida o la última, hubiese tenido buenos chances de clasificar. Así que incluso en el Blitz me sentí bien, pero sobre todo en el Rapid, que es el torneo que mejor se me da tradicionalmente en esos dos torneos. Ese formato de 15 minutos, que no es ni Blitz, ni es muy larga la partida tampoco. Es un poco raro, pero a mí la verdad que siempre se me ha dado medianamente bien, y este año también, ¿no? Gané 5 partidas sin perder. Jugué relativamente sólido y conservador al final, porque bueno, al final, esto lo hablaba también hace poco, depende un poco, en mi caso, todo depende del caso personal de cada cual, ¿no? Pero en mi caso personal, yo dependo netamente de mi resultado para vivir, ¿no? O sea, entonces tengo que tratar de asegurar, digamos, un premio decente, para hablar claro. Es una parte importante de la ecuación, ¿no? Sí. Que me hubiera gustado jugar sin preocupaciones por el título mundial, por supuesto, ¿no? Y hasta cierto punto lo hice, pero al final es verdad que jugué quizás de una manera más cautelosa, intentando Más conservadora después que comenzaste a estar arriba, ¿no? un lugar bastante decente en la tabla. Ya cuando llegó la última ronda, la verdad es que de ganar el torneo evidentemente no tenía chance, podía intentar luchar por las medallas, pero creo que el resultado estuvo bien al final del día, y la calidad del ajedrez fue bastante buena también, así que no, buen torneo, en general el mejor evento del año, sin duda. No, de verdad que sí, yo te vi jugando al menos de manera bastante, se podría decir, estilo máquina, ¿no? Ahí aplastante, conservador, pero al mismo tiempo sin cometer errores en realidad. Y el mismo Mursi, que fue, bueno, campeón de rápidos, ¿no? Él comentó que él trataba de jugar de manera bastante cautelosa, ¿no? Sí, Y bueno, si existe un error, gana, si no, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Al final el ajedrez es así, si tu rival no comete un error, es muy difícil poder ganar en realidad una partida. Y eso, y bueno, ese lo ritmo sabe rápido todo es el mundo que juega. muy, o sea, es muy rápido, ¿no? Valga la redundancia, todo pasa. Entonces tienes que, yo me he dado, por ejemplo, me he fijado en otros jugadores que tienen, digamos, estrategias parecidas. Por ejemplo, Dubov, ¿no? Que uno piensa en él y inmediatamente viene a la mente un jugador súper agresivo, súper, que toma riesgo. Pero en realidad, si miras cómo juega Dubov ese torneo, hace muchas tablas también relativamente rápido. Y él mismo lo dice, que es como que él ha desarrollado una especie de sexto sentido ahí de cuándo ir a por todas y cuándo no. Cuándo es el momento de golpear y cuándo no es el momento de golpear. Y yo creo que tiene que ver, o sea, él generalmente termina invicto ese torneo, no este año, sino en los últimos, creo que 5 años, ha perdido 1 o 2 partidas, una cosa así. Wow, es poco, sí. Y claro, eso, como dice él, ¿no? Te asegura de que si ganas 5 partidas, más 5, si ganas 4, más 4, bueno, si ganas 6, más 6, porque no pierde prácticamente, no pierde nunca, lo cual es bueno. Pero yo creo que eso de decidir cuándo es el momento de arriesgarte un poco más y cuándo no es importante, porque hay, como todo es tan rápido, tienes que evaluar rápido si esa es la partida que quieres realmente jugar hasta el final o no, ¿no? O quieres quizás jugar más sólido. Depende un poco de la apertura, depende del rival, depende de cómo tú te sientas específicamente en el tipo de posición. Todas esas cosas influyen, y bueno, en eso baseo casi todas mis decisiones en ese sentido. Había posiciones que uno las mira y dice, bueno, claro, puedes seguir jugando, obviamente, posición jugable, pero quizá no es el tipo de posición donde tú te sientes más cómodo, donde tú sientes que tu rival es más fuerte. Y, y bueno, ya te digo, son decisiones que uno toma en ese momento, pero ya te digo, en general, buen torneo, buen resultado si lo miras todo en retrospectiva, ¿no? Bueno, no, en retrospectiva, la verdad que fue un espectacular torneo. Quedar entre los 4 primeros ahí no es una tarea fácil, ¿no? Ya vimos que en el de rápidas incluso Magnus tuvo la desazón de terminar y no concluir el torneo a tema de unos jeans, que es de lo que vamos a hablar dentro Sí, de poco. Y entre otros dramas más que pasaron, ¿no? Pero nada más
agarrándome un poco del rival con el que juegas en el Blitz y todo esto, Naroditsky, ¿no? Que quería mostrarte justo un extracto del cual considero que la audiencia también lo ha estado pidiendo un poco. A ver cuál es tu Ah, opinión con de Ibai. este. Vi el video, vi el video. Exacto, ¿no? Y ahí pues el buen. Sí, el pobre Chucky. Muy común de él que empieza, bueno, y lo puse un rato el audio de justo del llanto del buen gladiador Chucky, que Sí, no es poco común en él, en realidad, ¿no? Ha sido bastante, eh, bueno, yo lo he escuchado un par de veces, no, no es que lo haya visto muy cotidianamente, pero sí en un Capablanca recuerdo cuando perdió con Shankland, que tenía ventaja y terminó perdiendo, y pues sí, salió más o menos parecido, después ya como que se relajó, pero es claro que el ajedrez um, tiene ese defecto de, yo siempre lo digo que si tú tienes buenos nervios, de cierta manera el ajedrez no te hace tanto daño, de cierta manera, pero yo soy de la idea que a la larga el ajedrez te termina, y he visto muchos casos de muchos niños que las manos les tiemblan así, literalmente, ¿no? Y es eso, ¿no? Porque en el ajedrez te tienes que aprender a tragar las emociones, ¿no? Tú que eres un jugador demasiado pétreo, se podría decir, muy al estilo de Karpov o de Petrosian, que no muestra tanto las emociones, en realidad. ¿Cómo no, pero manejas el tema de las por emociones? dentro está temblando muchas veces, ¿no? Por dentro sí está. Yo por lo menos No, cuando meto una de esas embarradas, pero de antología, empiezo a sí. rezar 10 Padres Nuestros, a ver, sácame de esta, yo te prometo que lo voy a estudiar, que no sé qué. No, yo siempre lo he dicho, todos los que hemos jugado ajedrez, hasta cierto punto en serio, ¿no? No tiene que ser al alto nivel, pero hay gente que no tiene el gran nivel, pero se lo toma súper en serio y es súper apasionado. Pero sobre todo, claro, cuando juegas al nivel de gran maestro hacia arriba, sabemos lo duro que es, ¿no? Sí. Emocionalmente y para el sistema nervioso. Yo recuerdo en uno de los torneos que jugábamos, los jugadores cubanos, me acuerdo, Linares, es un abierto en el 2001, 2002, por allá, que Ujú. siempre nos reuníamos, jugábamos el torneo juntos, ¿no? Y se hablaba de que, bueno, si los demás deportes tienen lesiones, en el ajedrez también hay que hablar de lesiones. Y la lesión, la lesión es el arma principal que tiene. Entonces, muchas veces la gente dice, no, que sí, los ajedrecistas son locos. Y me acuerdo que era, no me acuerdo que creo que era Walter o Silvino que decía, no, hay que cambiar el término ese, no es que esté loco, es que está lesionado, fulano está lesionado, ¿no? Y necesito una temporada de receso, ¿no? Es que es muy difícil Eh, y de hecho eso lo podríamos hablar en otro podcast con el buen doctor Isidrón, que por cierto sí, las lesiones está en el ajedrez. pendiente. Las lesiones en el ajedrez, ¿cómo se puede saber cuando realmente ya estás cansado mentalmente? No es No, pero fácil, bueno, ¿no? volviendo al caso de Chucky, uno pensaría que ya, o sea, él como que se ha relajado más, ¿no? En cuanto a resultados y quizás juega más por disfrutar y eso, pero Eh, Claramente no. ahí se ve que cuando un jugador le pone el corazón al ajedrez así, se lo ha puesto a ese nivel, ¿no? De talento y de resultado que es él, que es uno de los grandes jugadores de la historia, a pesar de que no ha sido campeón mundial. Eso es Bueno, invaluable. corrección, él dijo que sí lo había sido en el mundial, de hecho que ganó Ah, de rápidas. y bueno, Corrección, que sí, de sí clase, llegó a de ser clase. campeón mundial, que recuerdo en una entrevista cuando se la hacen y precisamente dice, no, espérate un momentito, sí fui campeón mundial de rápidas, pero lo fui. Pero lo que te digo es Claro, que de ahí es clásicas. donde ves que no hay forma de librarte de esa forma de pensar, ¿no? Él todavía siente esa pasión infinita por el ajedrez y por que quiere ganar y sentía que, por supuesto, en esa partida eh, debía ganar y no ganó, ¿no? Y yo recuerdo varios episodios de él así. Me acuerdo, por ejemplo, de un torneo en Linares, el único torneo de Linares cerrado que yo jugué en el 2009. He hecho esta historia antes, pero él estaba jugando con Anán y le había dado una clase a Anán, ¿no? Una partida con Blanca, una eslava, lo tenía. Era la línea aquella que se jugaba, o sea, que habían jugado Crani y Topalo en el match de la eslava con los dos caballos blancos, de por C4, A4, alfil F5. Y ahí el de Blanca lo había apretado y toda la partida, ¿no? Y ya tenía un final ganado. No era fácil, por supuesto, y por eso Anand todavía estaba batido, pero para este nivel, digamos, debía ganar, ¿no? Sin muchos problemas. Y al final cae en una especie de truquito de ahogo, una trampa de ahogado y le hacen tabla. Y también cogió un berrinche, como se dice, y lanzó un grito así, ¿no? Como si estuviera llorando, pero más bien eh, como si fuera un lobo así aullando, ¿no? Sí, como un alarido, ¿no? Que es muy El típico de... alarido. Y Sí, sí, después sí. leí en una entrevista de él, en un libro,
de... Es el libro de este periodista holandés, ¿no? Dirk Jan, que es el Ok. editor de La Linche durante muchos años, que él Ujú. recopiló muchas de las entrevistas que le hizo a grandes jugadores en un libro. Y hay una entrevista de él que, si mal no recuerdo, es del año 97, donde él habla de eso y dice que eso, o sea, habla de eso como una técnica más bien de, tú sabes, de descompresión emocional y de... él lo aprendió a hacer como un modo de escape, ¿no? De lanzar un grito o el alarido ese famoso para como que soltar ahí energía negativa o energía nerviosa, que se yo, y calmarse un poco. O sea, y él mismo decía que no, yo no lo hago siempre porque sé que puede ser incómodo para la gente que está alrededor, ¿no? De repente metes un grito y la gente no sabe que estás en medio de una técnica mental, psicológica. Puede ser No, incómodo que está al lado mío, por no, eso no lo lo, hago a menudo, pero sí es una técnica que uso. Pero bueno, en fin, eh, es triste, pero a la vez, o sea, a mí me da alegría ver que todavía siente esa pasión por el ajedrez, ¿no? Mientras no le ujú. haga daño a su salud, ni mucho menos. Bueno, ya hablaremos de las lesiones. Yo De creo las que lesiones cognitivas, ¿no? En algún otro episodio, pero es claro que el ajedrez es muy es duro. cruel en el sentido de que si no tienes un deporte, un tubo de escape, algo que te ayude a lidiar con ello, bueno, como íbamos hablando fuera de cámaras, ¿no? Si no tienes otras inquietudes, ¿no? Que también puedes ir a una discoteca, puedes compartir con los compadres, ¿no? Eso, bueno, eso será tema para otro momento, Anand quizás. decía eso, ¿no? En un momento dijeron, cuando no tienes una vida aparte del ajedrez, entonces perder se convierte en el verdadero infierno, ¿no? Decía así. Sí, Pero es como si verdad. tienes algo ahí por lo menos que te Que te motive, ancla a la realidad, ¿no? Como un anclaje. fuera del Sí, sí, ajedrez sí. tienes una vía de escape. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo creo que el tema, al menos a mí, ya me ha ayudado mucho a lidiar con las derrotas del tema. Ya, la vida familiar dentro de todo, más relajado. Digo, bueno, si está para Dios, ¿qué vamos a hacer? Tranquilo, no pasa nada. Porque a veces uno igual sigue teniendo ambiciones, quiere mejorar y todo eso, pero ya, si ya últimamente lo único que digo, el tiempo de Dios es perfecto y cuando sea será y si no sea, no será. Punto. Tampoco me complico ya tanto la vida porque esa es la realidad. Pero sí, evidentemente descompresionar así el dolor de la derrota, porque la verdad que, o sea, es muy doloroso cuando pierdes con ventaja. Y bueno, volviendo un poquito a esa partida, ¿qué tanta ventaja tenía? Bueno, no sé, en realidad la partida estaba Yo muy es que no vi la intensa. partida, vi A la ver, que se ve en el el video, la parte extracto, final, ¿no? Da la impresión sí de que que, él está que en él un final tiene con ventaja, ventaja. pero no sé qué tanta ventaja. Bueno, ahí puedes ver que Un están los peón en finales de B6 que peones. parece que va a ganar, ¿no? Sí, parece que, creo que él tenía, bueno, en un momento me parece que está medio tieso, que Peón Naro se B7, equivoca. Eh, Hay y B7 y ahí, jugó torre G1. ahí tiene que hacer un torre F1 o algo, ¿no? Parecía que torre F1, sí, para evitar G3, porque justamente cuando él Claro, pero hace, aquí en una de estas ahí posiciones está. también, ahí mismo cuando se rinde tiene B8, ¿no? Y torre F4. Sí, de hecho, a ver, espérate, ahí torre G1, ahí me parece que cuando jugó torre G1, ahí tenía G3 Naro, parece. G3 G3, peón pero por muy bien, F2. pero Ujú. Intermexo, ¿no? Entonces cuando juega ya F2, ahí sí está tieso, y ahí, claro, ahí tiene ahí B8. todavía no pierde, ¿no? Porque siempre tiene un B8 y torre F4, ¿no? Aquí tiene B8, pero aquí te coronan dama igual, ¿no? Es el tema. Ah, sí, B8 de F1, ¿no? Sí, por eso el rey tenía que estar en H7 para jugar B8 y fumigarlo a jaque, supongo, ¿no? Que era como quien dice la idea general. Y ahí le Claro, da tiempo a dar jaque en G4, ¿no? Ahí es donde pierde por tiempo. ahora ahí es donde pierde por tiempo, sí. Ahí Ahí está es perdido en realidad, precisamente. entonces. Aquí ya parece que B8 está aquí, eso F1. sí. Y ahí ya. Sí, yo creo que ahí se dio cuenta que ya estaba ya para. Pero Que antes ya da la había. impresión de que ganaba, ¿no? Cuando tenía el rey en C6, peón en B6, que todavía los peones de Naroditsky no habían avanzado tanto. O sea, Torre estaban en F1 C3, aquí gana, ¿no? La que justo dijiste tú. D7 Torre F1 ya, completo. ahí torre F1, ¿no? Ah, que Profilaxis, la sí. amenaza un H3 también, sí. Ah, no, H3, G3 siempre. Sí, no, pero Torre F1 No, ya. pero tiene dos peones, ¿no? Torre F1 y rey C7, D6, eso, si no puede avanzar por Ujú. acá. Si no corona uno, corona el otro. Entonces, sí. Pero fue una partida intensa. Fue una partida muy intensa y demostró lo bueno que puede ser Chucky y lo bueno que fue en su mejor momento, ¿no? A ti te tocó jugar con él en sus mejores momentos, creo, ¿no? En Y su que prime, fue quizás, sí. O no muy lejos, sí. no muy lejos de su prime, porque No, durísimo, Chucky, muy duro.
cuando venía bien Yo era, recuerdo un bueno, torneo de Blitz que jugamos en el 2009. Yo había ganado el mundial anterior, estando él en el 2008. Él quedó segundo, de hecho, que él había ganado el anterior a ese también. Él ganó creo que en el 2007. ujú, Yo gané en el 2008. ujú, Recuerdo que hicimos tabla, un cambio estábamos aceptados en el 2008 cuando yo gané. Y después en el 2009 jugamos, que era ya otro formato. Se jugó en el 2009 en Moscú. Era doble vuelta, este ritmo de 3+2. Y, y a mí me fue mal en el torneo. Él jugó bastante bien, pero recuerdo las dos partidas con él fueron de las más así que yo sentí que no tuve ningún chance. O sea, en ese momento él estaba en forma. Creo que lo había hecho bien también en el torneo clásico que se había jugado cerca de ese torneo, que era el tal Memorial. Y recuerdo que las dos partidas no me dio ningún chance. Sentí que fue el que más fácil me ganó a todo el mundo, incluido Carlsen y Anand y todo eso. El tipo ujú. era bien duro. No, es claro que Ivanchuk, bueno, la paliza que le dio a Kasparov, ¿no? No sé si fue en Linares o dónde fue, pero bueno, es que tiene varias, ¿no? O sea, Ivanchuk, si no hubiera sido por el tema de los nervios, tal Sí, vez Gaspar hubiera siempre lo sido. digo, que si no hubiera sido que él tenía el sistema nervioso quizá un poco más Afectado, débil, que la mayoría de ajedrecistas sí. hubiese sido campeón mundial, tenía el potencial suficiente, ¿no? Sí, y aparte, creo que es de los pocos jugadores que se podía dar el lujo de jugar de todo, ¿no? Me da la impresión. Siempre fue sí, universal, No, total en las aperturas improvisaba, buscaba su propio camino y una comprensión muy, muy, muy sublime bueno, de todas las posiciones, ¿no? O sea, y todo tipo de posiciones. Lo mismo te eh, atacaba, que te ganaba eh, posicional ahí. sí, sí, no, no, es realmente impresionante, Chucky. Por mucho uno de los mejores jugadores de la historia y también, qué lástima que no fue campeón del mundo, ¿no? Si no estaría incluido ahí en el top, pero sí le fallaron mucho el sistema nervioso. Y claro, en esa partida con Naro se puede ver que obviamente ahí Y se creo que pasó. venía de que le había pasado en dos partidas anteriores también. Leí yo no vi las partidas, Leí en los pero comentarios, tenía sí. mucha ventaja en dos partidas anteriores Con, que terminó perdiendo por tiempo también. Creo que con Fabi y no sé con quién más, con el Sí, con NBL me parece. Y aprovechando un poquito de que estamos en la sesión de analizar los bloopers y los videos, quiero mostrarte otro para ver tu opinión, porque también se ha hablado un poquito de esta y la gente empieza a decir, no, que bueno, aparte de los dramas de Magnus, este otro drama que la gente empieza esta a es la de hablar. Niman, ¿no? Esta sí creo que Sí, vi. que precisamente la gente, bueno, están en el taca-taca, ya Niman puede rendirse hace como 15 o 20 jugadas que estaba tieso. Ya, o sea, de por sí sigue jugando nomás por la pura inercia y a ver si Magnus le da un infarto o algo, ¿no? Pero fuera de eso, la gente lo que reclama no es que Magnus gane aquí, obviamente, ¿no? Normal, todo bien, todo en orden, corona. Magnus hace ese gesto y simplemente agarra las piezas y pone el peón de manera fuerte o el rey lo pone ahí en el centro, ¿no? Así que ¡pah! Gané y punto, ya no. Y mucha gente ha dicho, no, que esto es antideportivo, que casi rompe el tablero, que no sé qué, que no sé cuál. Bueno, antes de dar mi versión y mi opinión, la tuya, Master, ¿qué tú crees? ¿Lo No, yo creo tomarías? que él tiene con Niman ahí, evidentemente, una especie de rivalidad que evidentemente le preocupa, quizás un poco más que otras, ¿no? Porque Le yo lo que preocupa el veo que de Niman dirán, es que evidentemente, claro. Niman es uno de los pocos, quizás el único tipo que, bueno, recién llega a la élite ahora, no es que lleve años en la élite, ni es de su Ujú, generación, ni mucho menos, pero lo que tiene único Niman en cierto sentido es que es el único que, vamos a decir, no respeta a Carlsen, en el ujú. sentido de que siempre ha dicho abiertamente que él siente que le va a ganar en un momento, que va a ser campeón del mundo. Bueno, sabemos todo lo que dice Niman, una confianza esa en él mismo brutal. Sí, no, que es Eh, impresionante, que es de análisis, la verdad. Fundada, y infundada, lo que tú quieras, pero es me de gusta, admirar. está Sí. imitando un poco a Fischer, pero como sea, es lo que él dice y lo demuestra hasta cierto punto en su forma de jugar. Entonces eso yo creo que Carlsen no lo había encontrado en ningún otro jugador, porque la mayoría de los jugadores con los que Carlsen se ha enfrentado, ya sea de su generación o de una generación anterior a la de él, como la de Nan, o bueno, varias anteriores a la de él, y los que vienen después también, los jugadores más jóvenes, siempre han mantenido ese, digamos, respeto, ¿no? De alabarlo hasta cierto punto, porque bueno, está claro que lo merece, es un jugador extraordinario, quizás uno de los mejores de todos los tiempos, lo que sea, pero Niman como que se ha salido un poco de eso, ¿no? Y ha dicho Ujú. es como abiertamente, no, a mí no me importa, yo te quiero ganar y te voy a ganar, yo soy mejor Es que la tú. oveja descarriada de Magnus, ¿no? Entonces, después vino todo el drama ese entre ellos, con respecto a la demanda y todo aquello que todo el mundo ya más o menos conoce bien.
pero siempre se ha mantenido esa tensión entre los dos y yo creo que ese es un elemento ahí importante de la rivalidad de ellos, ¿no? Que Niman no le ha, no le ha pagado ese respeto quizás. Ujú. Y entonces eso quizás a Carlsen le molesta un poco. Pero bueno, en cualquier caso, ese match es evidente que era para él uno de los más incómodos, ¿no? Porque siente ahí que tiene que si pierde le va a molestar un poco más que si pierde con, no sé, con Nepo o con el mismo Firuza o con cualquier otro jugador, ¿no? Ujú. Entonces, de hecho estuvo cerca de perder, ¿no? Porque Niman en un momento ganó Sí, fue tabla la primera. iba arriba en el marcador, sí, iba ahí 1,5 sí, de hecho, y Entonces terminó está claro ganando que más de Carlsen dos y estaba medio. motivado ahí para ganar ese match, Ujú. ¿no? No creo que No, poner el rey o lo que sea fuera, yo no lo veo tan grave, en mi opinión. O sea, no, la gente dice casi ahora rompe el tablero, por ahí venía hablando con alguien que no voy a decir, pero bueno, yo le digo, pero compadre, o sea, pero ¿por qué en otros deportes sí se permite que el ganador cuando termina exacto, exprese sus emociones? y Nadal hacía así, Exacto. ¿no? El tenis, Sí, y ya, claro, cualquier o sea, forma y en el ya acabó la partida, o sea, tú gritas lo que quieras, o sea, en el ajedrez tenemos que siempre dar la imagen de ese robotcito, de la mano, de yo veo corte eso de bien, sí. caballeros y seguir. No jodas, o sea, perdonando la expresión, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo esa imagen de Nerwanajo, que no? O la imagen de un caballero de la época de 1600, ¿no? Que Sí, todo, no, no. ya no existe eso, o sea, esa es la realidad, hay que adaptarse a lo que hay. Es verdad, deportividad durante la partida, ya acabó, se da la mano y normal. Y aparte es lo que le gusta a la gente, ¿no? A la gente le gusta todo ese morbillo, y a mí también, obviamente, que le ves la cara al tipo, el sufrimiento, esa emoción, esa parte humana, que es clave, ¿no? Porque al final, si no estás viendo, para eso yo veo dos máquinas jugando y ya, ¿no? Sin Claro. emociones, ¿no? Incluso los No, matches de Karpov Kasparov eran así, lo que no hay muchos videos, pero uff, claro. era cuando jugaban era Que brutal, hacían ¿no? así, que hay un video de Crani cuando le gana a Casparo también, ¿no? Que hace así, pero Claro. es normal, yo creo, ¿no? Mientras no haya, o sea, está claro que siempre hay rivalidades y eso que van más allá y bueno, ya se las dejan uno al otro y eso ha existido y existe en todos los deportes y va a existir. Pero por lo general las celebraciones, a mí me da la impresión en los deportes, si pensamos en el tenis, fútbol, etcétera, es más bien tú contento contigo mismo y con tu equipo y Sí. eso, y esa es toda la celebración que tú haces y todos los movimientos y todo, y después le pagas el respeto arriba porque tú has visto que el 99.9% de las veces van y se saludan y se abrazan y no sé Ujú. cómo diciendo yo te respeto como mi rival y lo que sea, pero bueno, yo esa es mi manera de celebrar yo mi victoria y Nada mi personal en nivel, ocasiones, sí. pues, etcétera, ¿no? Mientras no sea, o sea, no te, cuando si hago así, no te estoy haciendo así para darte en la cara a ti, sino más bien celebrando lo mío. Es como celebrando lo tuyo y por supuesto tú mantienes el respeto al rival. Yo creo que eso no tiene nada de malo, ¿no? Sí, no te ha tocado a alguien que seguro lo viste en Cuba, ¿no? Que ya te voy a rajar la cabeza, o bueno, esta famosa historia que me contaste, porque creo que también la he escuchado por otros lados, que creo que, bueno, no sé si fue Lázaro que me contó, bueno, hay muchas historias, pero una, creo que fuiste tú el que me dijo, de un jugador que le dijo, bueno, estaba jugando con otro lardoso, ¿no? Y que el tipo le dice, mira, ¿te hablas o te meto el reloj en la cabeza? ¿No? Ah, sí, esa historia legendaria en Cuba. No, me imagino que, y no estamos hablando de los DGT, que esos no pesan nada, no estamos hablando Pero, de los relojes o rusos, sea, ¿no? parece una broma, pero la amenaza fue en serio, fue tan en serio que el otro se la creyó y dijo, bueno, está bien, tabla, en definitiva tú eres más internacional y yo no. Ese fue el final de la historia. No, me imagino, sí, sí, sí. No, eso debe ser, y aparte un reloj ruso de esos de esa época que te caiga en la cabeza, eso Sí. no es cosa graciosa, hay que suturar puntos. Un reloj de los No, en Cuba los DGT, alardes eran brutales, por lo menos en Winner era las celebraciones no eran tanto de, tú sabes, eh, de felicitarte a ti mismo, obviamente, ¿no? era en contra de me acuerdo de jugadores, no voy a decir nombre, pero que se rinde uno, ¿no? Y le da la mano al otro, y el otro en vez de darle la mano, la hace así. Sí, yo sé de quién estás hablando. Sí, 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 hay varios ahí, Y ahí seguro después, tú lo sabes. tenemos dentro de los oyentes. Yo me acuerdo una vez que, bueno, no hubo un alarde, ¿no? Pero yo parece que de más niño, y no me acuerdo mucho, pero me parece que yo era un pesado. Yo era de los típicos niños que se levantaba, jugaba de costado, jugaba rapidísimo. Y ya después de un tiempo se me quitó. Y yo quisiera, aunque sea tener un 10% de esa chispa que tenía de niño de confianza, ¿no? O sea, un 10 nada más. Con un 10 me conformo. Con un 5 sería espectacular. No tanto con ese alarde, ¿no? Pero un poquito de alarde nunca es malo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque te da confianza, pero no alardear de tu rival. Pero en fin,
me acuerdo que un tipo en Argentina, recuerdo, no recuerdo ni siquiera el nombre de este maestro, pero bueno, yo ya era MI, estaba luchando por mi nombre en MGM, tenía que 13 años en ese entonces, o 14, no recuerdo. Era para mi última norma de GM, entonces bueno, estoy jugando con un tipo ahí y de pronto el tipo me empieza a ofrecer tablas, ¿no? Como 3 veces, está perdido, ¿no? Entonces digo, pero yo de mi mente todavía, ¿no? Por así decirlo, adolescente. Entonces cuando ya le voy a dar mate, le digo, jaque, mate. Y le doy la mano, ¿no? Y el tipo me queda mirando y me dice, ¿sabe a quién le podés decir jaque la próxima vez? A la concha del diablo. Y me mandó literalmente, no lo voy a decir, porque si no YouTube lo pita, y me dice, te podés ir a recalcadísima, ya. Y bueno, los argentinos me entenderán. Mandó saludos a mi querida madre. Y bueno, nada, yo me quedé así como que impactado, dije, ay cabrón, espérate. Y ya, pero no pasó nada, el árbitro después me dijo, no, ¿quieres que se le haga un llamado? Y dije, nada, no pasa nada, ¿no? Pero claro, después saqué las conclusiones y dije, bueno, es que tal vez fui un poco pesado en la partida, no me di cuenta, porque uno cuando es adolescente, niño, a esa edad son pesadillas, y otros que no, que tienen la fortuna que no. Pero bueno, volviendo al tema ese, ¿no? Esos alardes, ¿no? Después de la partida, y bueno, sobre todo entre Magnus y verlo entre la élite, creo que es entendible, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando el Naka perdió contigo en American Cup, creo, que se levantó y casi ni te da la mano, pero no fue, es como... Sí, que él siempre te da la mano, pero con mirada de desprecio, ¿no? Mira para el otro lado. Pero sí, es muy típico de él. Es que lo hace con todo el mundo, ¿no? Sí. Te da la mano y mira para el lado, ¿no? Entonces como que, espérate, te da tortícolis o qué pasó, ¿no? Pero bueno, a ver. No es el más deportivo de la historia, ¿no? Del mundo, sí, pero tal vez bueno, ni con Magnus también, yo creo que mira para el lado, ¿no? Y bueno, de hecho hubo este también hermoso desenlace que te lo voy a mostrar. No sé si viste la partida entre Nakamura y creo que fue Jacobson. Bueno, no, la de Jacobson que le jugó a 4, sí. Pero fue que ya Naka estaba a punto de ganar con este jugador de Alemania, creo. Y que el jugador le recanta 50 jugadas. Sí, con Donchenko, sí, yo lo vi. Donchenko. Sí, que es el final de Torre y contra Torre. Correcto, y dice, bueno, ya le están dando. Eso me pasó, me acuerdo, con Grishuk en no en un mundial, obviamente, fue uno de rápidas. ¿Fue el del alfil y caballo? Sí, el del alfil y caballo, ¿no? Que ya le estaba dando mate ya. Y él reclamó las 50 jugadas antes de que le dieran Y él mate. dijo, ¿qué jugada iba? Y dice, no, le dice 47, creo. Bueno, yo no sé ruso, así que no sé qué jugada le habrá dicho. Y yo en ese momento se me pasó todo el frío por el cuerpo, dije, no puede ser. Yo lo primero que dije, qué vergüenza, 50 justo le voy a dar mate al... No. Entonces, no, me puse frío, me puse helado, y yo como no sabía ruso, y escuché un chitiri por ahí nomás, que tengo entendido que es 4 o 5, bueno. Sí. Pero bueno, dije, bueno, ya cuando escuché el chitiri nomás dije, bueno, tengo entendido que es como 4 por ahí, entonces quiere decir, o le faltó 4 o vamos 40 y no sé cuánto, pero no llegó a las 50, dije, bien, y se rindió, ¿no? Y justo eso pasó en la partida de Naka, ¿no? Que, a ver, justo lo voy a poner, que bueno, ahí está con Donchenko, que ya está a punto de darle mate. ¿Tú estabas mirando? A lo mejor yo estoy por allá atrás, sí. Mira tú. Entonces ya, bueno, ya quedó como en la red de mate. Bueno, también Naka seguía jugando ahí por inercia. Y ahí el tipo para el reloj. Y ahí el tipo colapsa, ¿no? Todavía. Jaque y dice, voy a parar el reloj. Y se lo dice a él, no voy a chequear las 50 jugadas. Que es válido, ¿no? Es válido, o sea, está dentro del reglamento. Es un procedimiento que yo lo he visto mucha gente. A Grichuk se lo he visto también varias veces. Mira tú, bueno, conmigo sí lo... finales de eso, frito, pero que estás ahí cerca de las 50 jugadas en un momento. Sí, que sabes que ha sido tablas, que ya metiste la pata, pero bueno, dije, vamos a ver. Van a ver con Naka le muestran la posición. Y bueno, obviamente Naka... Claro, porque el tema es para la gente que no lo sabe, no sabes, en las partidas rápidas no anotas, entonces no tienes acceso a una pantalla digital o algo que te diga la jugada, ni tienes forma de saber en qué momento justo empezaron a contar las 50 jugadas. Tú empiezas a hacer jugadas
y tienes más o menos una noción de, sabes que has hecho muchas jugadas, pero no sabes si son 35 o si son 53, ¿me entiendes? Entonces, eh, él sospechaba seriamente que estaba por ahí. Entonces la forma que se hace es esa, ¿no? Cuando estás jugando Blitz o cualquier ritmo rápido. Ya cuando Sí, estás a sí, sí, punto de perder, si es que el barco, ¿sabes? Naufraga en un momento, porque ese final, claro, normalmente es tablas, ¿no? Deberías defenderte bien y creo que él partió de una posición que es tabla, que no tiene grandes sí, peligros. Pero que ya era eventualmente tarde. el barco naufragó, se cayó en mate y ahí entonces, justo antes de hacer la jugada ya que te dan mate, la forma es esa, ¿no? Reclamas ahí. Que yo siempre he tenido mis dudas, porque antiguamente yo recuerdo que había una regla que decía que si había secuencia de mate, ya no aplicaba la reclamación. Que tiene sentido, ¿no? Porque es un poco raro reclamar Tiene más en una lógica. posición donde te van a dar mate, ¿no? Exacto, para mí se me hace, por ejemplo, a ver, si en la jugada 49 la posición que tenemos sigue siendo tablas, ya está bien. Pero si en la jugada 49 ya te voy a dar mate en 2 o en 3, yo también me acuerdo de esa regla. Sí. Eh, Deberías Si había de seguir. secuencia de mate, no aplicaba la regla, pero quizá eran partidas clásicas o quizá cambiaron la regla, no sé. Sí, yo no estoy al tanto de las reglas, pero por ejemplo, mira, hablando de reglas, para mostrarte ahí ese otro momento épico donde me puse blanco como un ruso. Ah, ese es mate hemoфílico. Ah, y el Sí, no, no, reclamo. porque es que claro, yo para demorar 50 jugadas es que me puse nervioso en realidad, ¿no? Pero en fin, ya está en la red de mate y ahí vamos a ponerle un poco el audio porque la verdad, para escuchar a ver. Bueno, yo Ah, escuché pregunta un... el número directamente, ¿no? Le dicen el número directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Le dicen 43, por mala suerte, y se rinde. 43 dijo. Ah, bueno, no hay ni idea. No, no sé, dijo algo, ¿no? Pero evidentemente no llegaba a 50. No, yo escuché un chitiri. Entonces, como escuché un chitiri, dije, A lo uff, mejor te faltaron 4, men. Algo así. puede ser. Sí, sí, te faltaron 4. Te faltaron 4. No, pero es un buen recurso, ¿no? Último recurso ahí que ya vas a perder y bueno, tienes ahí Sí, tus 4 jugadas y puedes seguir jugando. Pero sí, no, evidentemente esto fue el mundial de los dramas y hablando ya de los de dramas, drama, sí. Yo en un cuenta, momento ya pensé, el ajedrez no aguanta un drama más, porque vamos de drama en drama, ¿no? Primero sí, el tema de los pantalones. y después el de Magnus, ¿no? Que precisamente, bueno, sí, que ese es el que voy a poner al siguiente. El de la propuesta de que haya 2 campeones mundiales en vez de uno. Bueno, esa es una de tantas. Eh, lo que quería poner es el de los jeans, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció ese incidente? Bueno, entre él y obviamente la FIDE se ven que mucho aprecio no se tienen, ¿no? No, Eh, la manera como reacciona Magnus es obvio que está cabreado con la FIDE, ¿no? Que está molesto porque dice que le han intentado sabotear su tema de su torneo de, eh, ¿cómo se llama? El sí, de freestyle. freestyle, sí, yo no estaba al tanto, después me enteré, ¿no? De que había tensión entre él y la FIDE por ese tema, Ujú, porque ellos están organizando, como hemos hablado aquí en el podcast, un tour, ¿no? Una especie de circuito de torneos de fiches random, que ujú. también se le llama ajedrez 960, también ahora ellos le pusieron freestyle, Freestyle. Ujú, pero es el mismo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De fiches random. ujú. Organizaron un tour que va a empezar ahora en el 2025 con varios torneos y el nombre del tour ellos le quieren poner Campeonato Mundial de Ajedrez o algo así, freestyle. Y entonces la FIDE creo que se puso en contacto con él, evidentemente no está de acuerdo porque, o sea, tiene que especificar que es fiche random, que no es ajedrez. Ujú. Porque entonces el Campeonato Mundial de Ajedrez ya sabemos cuál es, ¿no? Están los ciclos ahí, los matches y todos los campeones mundiales. Y entonces ellos habían tenido por eso sus Sus problemas, roces. parece, y Magnum venía ya un poco predispuesto con la FIDE. Y entonces se da eso de que ellos intentan enforzar el código de vestimenta, que no es nuevo, ni mucho menos. Muchos jugadores le ha pasado esto, ¿no? Pero claro, la mayoría de la gente, eh, digamos, si te dicen, como le hicieron a Nepo, 2 rondas antes, le dicen, oye, mira, los pantalones que tiene, o la chaqueta, o los zapatos, lo que sea, no es apropiado,
de acuerdo al código de la FIDE, qué sé yo, ve y cámbiate. Y Nepo fue y se cambió, ¿no? Que después nos estábamos riendo con Giri en un momento, porque justo después de pasar eso, después que se acaba la ronda, estamos viendo las últimas partidas y estoy con Giri ahí hablando y de lo que pasó con Carlsen y eso. Y viene Nepo, ¿no? Y Giri le dice, pero la culpa es tuya. Si no hubieras ido tú, hubieras sido el niño bueno de ir y qué sé yo, a cambiarte. Y cuando te dijeron que te cambiara, no lo hubieran metido la trinca a mano. Ahora imagínate, si tú fuiste, ya tenía que ir también. Y ahí, jocosamente, ¿no? Pero, o sea, se lo dicen a Nepo 2 rondas antes, Nepo va y se cambia, que al final me parece a mí lo normal, ¿no? Porque si estuviéramos hablando de una demanda, digamos, súper fuera de la razón, yo entiendo que a lo mejor el código de vestimenta, ok, está desactualizado, hay que actualizarlo, ok, eso... Creo que de hecho no estaba claro, no sé si mostraron por ahí como que el tema de los jeans era permitido, pero que vaqueros no, entonces, pero ahí hay una línea delgada, ¿no? Como Sí, que a ver, quizás ¿qué es es jean, qué es ambiguo ahí, es vaqueros, qué es apreciación, drill? tiene que decidir si esos jeans califican como vestimenta correcta o no, lo que sea, ¿no? Sí, pero Pero eso es precisamente ya que no está claro, ¿no? La FIDE no tiene nada claro de sus códigos, como estabas mencionando, ¿no? a mí me parece un poco al final, hasta cierto punto no sé, lo veo sin sentido en cuanto a que eh, si te dicen eso, ponerte en que no, yo no voy a dar mi brazo a torcer, no quiero ir al hotel ahora a cambiarme, no me da la gana. Y bueno, a ti no te da la gana tampoco, bueno, entonces ya esto se acaba aquí como y empiezo a decir palabrotas y todo eso. No le veo mucho sentido, no me parece súper del otro mundo que te pidan, tú sabes, vestirte de manera decente, ya que tú consideres lo que es vestirte nice y eso, que tengas otra opinión en cuanto al código, eso se entiende, ¿no? Pero si te están diciendo que te cambies, no ir a cambiarte me parece un poco extremista. Pero bueno, ya te digo, estaba el trasfondo ese ahí de lo del Y todo lo que freestyle y tienen por tal. ahí. Y yo creo que eso al final influyó un poco en el otro drama que vino después, ¿no? Fue al final, refiriéndome a Eso lo sí de fue un drama ridículo en realidad, porque cambiar las reglas sobre la marcha, ¿no? A mí, en mi opinión, o sea, se ha visto en los Juegos Olímpicos, ¿no? Se ha visto entre, no sé si fue en los Juegos Olímpicos, pero bueno, creo que sí fue en los Juegos Olímpicos, me parece, entre dos competidores que al final dijeron, vamos a compartir el título, y bueno, lo compartieron y la gente como que lo felicitó esa deportividad y camaradería, ¿no? Um, entonces, pero ya claro, viniendo de Magnus, que ya está como que con varios hackers por ahí decirlo, también no hay que olvidar que justo era lo que comentábamos fuera de cámaras, ¿no? Que el proceso de muchos ajedrecistas, ¿no? Que llegan a la cúspide, a lo más alto y que se mantienen por muchos años, hay pocas excepciones, obviamente, pero pierden ese toque o ese nexo con la realidad en ocasiones, ¿no? Y es por eso que a veces sí, muchos se retiran y quieren hacer una vida normal de un ser humano, ¿no? Porque el ajedrez tiene ese problema, que no es solamente un deporte, es un modo de vida, ¿no? Tú, por ejemplo, juegas fútbol o juegas cualquier deporte de contacto físico, lo practicas, entrenas, sales de esa competencia, puedes medianamente pensar, pero no lo estás ejercitando, ¿no? El ajedrez tiene la crueldad de que tú puedes terminar tu partida y que te puedes ir a intentar dormir, pero esa partida sigue dando vueltas, ¿no? En tu cabeza y dices, ¿cómo perdí esa posición? Qué bruto que soy, debía haber jugado sí. esta, debía haber jugado aquella, y estás conversando, estás comiendo, estás haciendo lo que sea, y sigue ese cassette en tu cabeza, muy incómodo, ¿no? Sí, sí. Y por eso creo que a veces muchos ajedrecistas pierden ese toque con la realidad, ¿no? Piensan de que no es que sean el centro del mundo, ¿no? Pero más o menos que sí, ¿no? O sea, como dijo Bobby Fischer, si conocían a Napoleón o creo, dijo, no sé, pero juega bien. ¿Qué tal juega Napoleón? No sé. O no sé si era otro, pero bueno, esa es la famosa historia, ¿no? Entonces es como que a veces tienen tanto infancias o adolescencias no vividas, ¿no? Que se saltearon. Pierdes un poco el sentido de la realidad a veces, ¿no? Sí, y yo creo que por eso Magnus, que tuvo una etapa muy dura, este año creo que ha sido muy duro para él, perdió un familiar, bueno, su madre, ¿no? Que es siempre algo muy duro, más, bueno, sobre todo, y bueno, y acaba de tener una novia, está como que queriendo vivir esa etapa de su vida que no vivió, en parte, ¿no? Reaccionar así de manera rebelde es la típica rebeldía de un adolescente, ¿no? Si nos ponemos a Sí. analizar, está haciendo todo lo que pueda
en contra de la FIDE, ¿no? O sea, más o menos, me cumples el caprichito, lo juego, ¿no? Entonces, Exacto, no, yo lo vi así en un momento, como que era una cuestión ya de capricho, de que no sé bien por qué, pero quiero hacer mi voluntad y tú la tuya, porque, o sea, mucha gente que dice, bueno, pero son draconianas las reglas y qué sé yo, eh, tampoco te están pidiendo que tires 5 horas ahí después que terminas de jugar respondiendo preguntas, solamente están pidiendo que te vistas de una manera correcta, ¿no? No es una gran demanda, en mi opinión, ¿no? Y no sé, me parece que no había por qué hacer un problema de eso. No sé si influyó en el hecho. creo que podrían haber llegado a un acuerdo, quizás las maneras como se hablaron, ¿no? Quizás él podría haber dicho, no sé, o sea, ya está bien, múltame y mañana me cambio, que fue lo que él dijo. Él dijo, me cambio mañana, claro, pero como habían hecho ir a Nepo a la habitación a cambiarse, eh, Culpa de Nepo nuevamente, ¿no? habla Nepo, ya llegamos a la conclusión. El culpable de todo lo que pasó fue Nepo. Bueno, y de hecho Nepo fue culpable también del Co-Champions, ¿no? Los dos incidentes fueron gracias a Nepo. Entonces después viene lo de, claro, lo del co-champion, que eso a mí me pareció rarísimo, la verdad. Lo del pantalón y eso, bueno, ok. Pero, no sé, co-champions. O sea, el punto del campeonato mundial es que es verdad, es un solo campeón mundial. A mí enseguida me vino a la mente un ejemplo que es el del campeonato de la Unión Soviética del año 88, que Kasparov y Karpov quedan empatados en primer lugar. Y eso Kasparov lo relata en los libros. Las reglas decían que en ese caso había que jugar un match adicional a 4 partidas, que no recuerdo cuál era el formato, pero no eran partidas de blitz ni nada de eso. Quizás eran o clásicas o quizás con menos tiempo. O no me acuerdo si eran clásicas originalmente, pero alguien propuso jugarlas a menos tiempo. Entonces eran 4 partidas más, que no es como hoy, que a lo mejor 4 partidas las juegas ahí una tras la otra. No, eran 4 días más o 5 o 6, porque eran días de descanso, lo que sea. Eh, todo eso demoraba ahí el proceso, eran más días de organización, no sé qué. Al final deciden, no recuerdo quién es el que lo propone originalmente, sí creo que fue Capo, pero estuvieron de acuerdo en, bueno, compartir el título de campeón de la Unión Soviética en el año 88. Ah, Me vino a la mente ese ejemplo, mira, mira, pero mira, no es mira. lo mismo. Estamos hablando aquí de, primero, de un campeonato mundial. Segundo, no es que vas a tener que jugar 4 días más. Están dentro de la regla que si juegan, que si hay empate, juegan 2 partidas adicionales. Bueno, que quizás era mejor que jugaran un Armagedón antes. Puede ser. Pero estamos hablando de Blitz. Enseguida se van a ganar una partida. Que hayan hecho 7 tablas no quiere decir que vayan a hacer 7 más. Cuando se está jugando Blitz, incluso a ese nivel, que verdad jugaron un nivel altísimo la final y el torneo en general, porque son quizás los 2 mejores jugadores de Blitz en este momento del mundo. Ujú. Pero va a haber una decisión inmediatamente rápido, ¿no? Sí. Entonces, no sé cuál fue la explicación racional ahí de Carlsen. Me imagino que Dice que hubo, evidentemente, bueno, evidentemente a Magnus, yo creo que criticar el tema de deportividad sería ridículo, ¿no? O sea, es el tipo que, el más luchador, el que exacto, viniendo de él es una cosa rara, porque es probablemente quizás esté cansado ya, ¿no? O sea, por eso, bueno, hay un cansancio, hay una fatiga que se ve cuando dijo, ya no quiero jugar por el campeonato del mundo, ya me harté, o sea, ya es un tipo que no tiene que demostrarle nada a nadie, no tiene que argumentarse nada en realidad en el tema de si es el mejor o no, eso creo que queda fuera de toda duda, por pero eso. lo que sí se puede obviamente evaluar es su comportamiento actual en los últimos eventos, ¿no? Que es claramente como eso. A mí me parece más de un adolescente que está llegando a ver, oye, tenía todos estos beneficios, no me había dado cuenta, ¿no? Que soy el mejor del mundo, de la historia, tal vez alguien le haya hecho como decir, oye, ¿te has dado cuenta de lo que eres, no? Porque parece que quizás con el padre tenía otra percepción y ahora tiene otra, ¿no? Entonces, no sé, simplemente no. No, es una situación rara, porque ya te digo, yo desde el punto de vista de Nepo lo entiendo perfectamente, ¿no? Que estés ahí batido con la bestia durante 2 horas y de repente estás empatado con la bestia y estás cerca de ganarle, ¿no? Y de repente la bestia se colapsa y dice, bueno, ya, vamos a dejar esto en empate. Es tentador, ¿no? Porque para Nepo es casi como una victoria, ¿no? Y me No, imagino que te haya sorprendido, obviamente se sorprendió, porque nadie se espera eso, que se sí, vaya a terminar todo así, ¿no? sí, Pero quizás fue una sorpresa agradable para él. Yo probablemente hubiera aceptado también, pero no creo que sea, no, objetivamente no creo que sea lo correcto. Creo que sí, ya justo hablamos de eso, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hubieran hecho ustedes, no? O sea, y ahí el que hubiera, me a lo mejor no es por la tira, bueno, ¿qué hubieras hecho tú, no? También.
También ¿Qué hubieras hecho tú? Sí, 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 como esas películas famosas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde acusan a, bueno, los juicios de Nuremberg y todo esto, ¿no? Eh, bueno, ¿y qué hubieras hecho tú, no? O sea, que si te manda, ¿no? El del bigotillo, el famoso Gil de Maro, como dicen por ahí. O sea, es difícil, ¿no? Es una situación incómoda. No sé, quizás el Flaco hubiera jugado como hay veríamos ahora. jugadores que hubieran dicho que no, que el flaco viene a la mente, quizás hubiera dicho, no, 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 las reglas son las reglas. Las reglas son las reglas, vamos a jugar. Yo me he comido, he estado preparándome intensamente, haciendo meditación, mindfulness. Quizás un hindú puede ser, no sé, pero bueno. No, o sea, si lo miras objetivamente es absurdo, ¿no? En ese momento decidir romper la regla, ¿no? Pero vamos a hacerlo así de otra manera. No, no es lo lógico. Pero vamos al tema de que la FIDE no estipula bien las reglas, ¿no? O sea, porque ya nada más el hecho de proponer eso ya salta de lo Yo creo que la ridículo. FIDE, a mí me da la impresión, y por supuesto es especulación mía, yo no sé los detalles al final más últimos del tema, pero la FIDE venía del drama número uno o número dos, bueno, ya perdí la cuenta de los dramas, a veces me parece que la ajedrez no aguanta un drama más, pero venía el drama de los pantalones, donde le enforzaron la ley, ¿no? Y él decidió irse y casi se colapsa la participación de él ahí. Al final lo convencen, hay una especie de reconciliación y lo convencen a jugar el Blitz. Entonces, de repente, el tipo lanza eso en el Blitz y dice, no, ahora hay que hacerlo no como era, sino como yo digo que es así. Y a mí me da la impresión de que la FIDE, con tal de no entrar en otra encontronazo Otro con debate. el hombre, dijo, bueno, ya está bien, haz lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, como que se dieron en eso digamos, en contra de su voluntad, porque es evidente que es una, no sé, que es súper raro, ¿no? Sí, Y Magnus es el que obviamente es el que lleva la batuta en este momento, ¿no? no sé quién tomó la decisión, sé que está, Anand está por ahí, fue uno de los que negoció con él, obviamente Sutoski, Tregu, esta gente fueron a los que yo vi allí, Borkovich no estaba allí, pero a mí me da la impresión de que influyó un poco, que venían ya de un conflicto con él y no querían entrar en otro. Sí, bueno, sí, se percibe, ¿no? Se percibe en el ambiente mucha tensión y como que ya vamos a dejar a Magnus que, bueno, en fin, ya vamos a tratar de convencerlo porque hay una realidad, Master, y creo que en este punto todos estamos de acuerdo, ¿no? Que cuando Magnus no está jugando, Magnus genera mucha visibilidad en cualquier evento, cualquier torneo. Eso está claro, pero es el mejor. O sea, sigue siendo el mejor, no es el campeón del mundo, pero es el mejor. Y no es el campeón del mundo porque no le dio la gana. O sea, y eso es lo que también te queda el sinsabor, ¿no? Ah, pero ya se le ve incluso en las entrevistas que ella tiene como que se cansó del ajedrez tradicional, quiere probar lo otro, pero más a modo de diversión, porque a ver, freestyle, ¿qué impacto tiene en la gente, no? En la realidad. Si de por Sí, sí el ajedrez lo siguen, freestyle casi no lo sigue nadie, ¿no? O sea, la verdad, puede haber algunos seguidores que lo vean un rato, pero para los para el es fan del complicado. ajedrez, para los espectadores es todavía más duro seguir esa versión del ajedrez porque es mucho más complicada, es más complicada para los jugadores, imagínate, para la gente que sigue Claro, el ajedrez como fan, pero no tiene demasiado conocimiento, es más difícil de seguir, más difícil de entender lo que está pasando. ¿en qué libro vas a componer de algo que es aleatorio, ¿no? Claro, Por ejemplo, del ajedrez 960. Aquí las 960 posiciones analizadas, ¿cuántos libros vas a necesitar? O sea, si ya por sí hay una plétora de libros impresionante, ¿no? O sea, creo que, ya, no, y otro, también el tema de que el ajedrez tradicional tiene una historia, ¿no? Y tiene que son cosas valiosas que a veces como que se dejan fuera un poco. Pero le añade, yo creo, digamos, valor y es bastante... seguir y a ver me refiero al ajedrez de toda la vida. A veces, claro, se trae el argumento de que, bueno, sí, la teoría es lo que ha matado al ajedrez, ahora es todo memorización. Y a veces se pinta un poco a la apertura como el malo de la película y estudiar apertura y eso. Yo creo que hay que ponerlo todo un poco en digamos, en proporción correcta, ¿no? La apertura es una parte al final del juego y está bien estudiarla y estudiar durante, bueno, toda la historia de las ajedrez, ahí avanzando. Y eso es parte también del juego y es una parte bonita también, ¿no? Ujú. Nadie quiere jugar de memoria el ajedrez, pero yo he hablado muchas veces, en mi opinión, el ajedrez está lejos de todavía de estar cerca de su muerte, mucho menos, porque ha habido muchos avances.
y se han cerrado, digamos, muchas puertas para cambiar un poco lo que dijo Ana. Cada puerta que cierra el ordenador abre quizás otras 5, 6 o 10, no sé, ¿no? El ajedrez ha cambiado, o sea, la forma quizás ahora de estudiar, sobre todo al alto nivel, no es la misma obviamente que hace 15, 20 años, es otra, hay que adaptarse, pero todavía hay riqueza suficiente en el juego para que el ajedrez tradicional siga y siga por muchos años. Esa es mi opinión. Entonces a veces, claro, se simplifica todo y se hace muy simplista el análisis. No, el ajedrez está muerto ya, que es básicamente lo que decía Fischer, que yo creo que exageraba muchísimo eso. El ajedrez está muerto ya porque todo es las tablas. Bueno, él tenía las teorías también de que se arreglaban las partidas de antemano y eso, que a mí me parece una locura, obviamente. Pero ya pintando Bueno, como que pero no, el ajedrez está muerto él hablaba porque todo es de memoria. No es tan así, ¿no? Entonces a veces hay que poner eso en perspectiva y darse cuenta de que el ajedrez, toda la historia de los campeones mundiales, todo eso tiene un valor y tiene mucho valor a los ojos de los fanáticos también, de la gente que lo sigue. Entonces, lo otro es un juego nuevo ahí que vas a ponerle a la gente que no sabe muy bien cómo ubicarse, ¿no? Eso puede ser un problema. Sí, 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 sí. Sí, lo del freestyle, más yo creo que ese tema del freestyle va a estar bastante ahora en las noticias porque viene el tour ese y va a haber que decidir ahí. Hay cierto conflicto entre la FIDE y el tour de Magnus en cuanto al nombre. Le quieren poner campeonato mundial y bueno, hay un video que vi ayer de Crani donde yo no estaba muy al tanto de ese conflicto. En realidad yo soy parte del tour ese, o sea, en cierta forma yo voy a jugar un clasificatorio ahora, como yo comenté en uno de los podcasts anteriores. Voy a jugar un clasificatorio que es online para intentar jugar el primer Grand Slam, que va a ser en febrero en Alemania. Pero yo la verdad que siempre lo vi como algo, tú sabes, un tour que está haciendo una compañía que es privada, que es este señor de Alemania. Es un torneo como, no sé, como se hacía, no sé, como el Grand Chess Tour organiza su tour, o como en el pasado hacía Melody Amber, o como cualquier torneo privado, ¿no? Claro. No lo veía como algo que está en competencia con el ajedrez de toda la vida, ni mucho menos. Ahora me entero que tienen el conflicto ese por el nombre. Y yo creo que ahí va a haber que decidir, ¿no? Si es la intención de esa gente de verdad, digamos, llamarle a eso ajedrez, o si es un deporte diferente completamente y debe tener su propia federación y sus propias reglas aparte. No sé cómo será el tema. Sus propias reglas, sus propios candidatos, ¿no? Exacto. Así Pero no decirlo. llamarle ajedrez, ¿no? El ajedrez sigue siendo el ajedrez y ese es le puedes llamar ficha random o como tú quieras, ¿no? O freestyle o como quieras, pero... Freestyle, correcto. Porque correcto. parece otro juego en realidad, ¿no? O sea, es ajedrez, pero Para mí no es otro juego. exactamente. Dicen las mismas reglas, no son las mismas en realidad, pero bueno. Ya eso nada más que te acuerdas de que si tu rey está mirándose con la torre puedes enrocarte y todo esto. ¿Se debería promover? Sí, pero como un juego diferente al ajedrez, en mi opinión. Toda opinión es válida, obviamente, ¿no? Comparto tu visión. Pero bueno, vamos a ver cómo se da este otro drama por el nombre del Campeonato del Mundo. Y bueno, al final se solucionó el drama del candidatos también, ¿no? Que ahora el Y Fabi clasificó Fabi. clasificó, le sirvieron los torneos que jugó en Estados Unidos, quitaron los puntos a los campeonatos Opens de Estados Unidos, que en mi opinión, o sea, no es que le quitaron, más bien le bajaron, no a los Opens de Estados Unidos, para los que tienen ese formato de 2 rondas por día y todo esto, que en mi opinión me parece un poco, bueno, la FIDE puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero me parece un poco ridículo, porque para mí un Open es un Open y doble ronda requiere un alto nivel de concentración. Tiene sus propios retos, ¿no? Tiene sus propios retos y muchas dificultades, diría yo. Para mí como ajedrecista profesional, claro, me representa un dolor de cabeza extra una doble ronda. No es lo mismo jugar una rondita por día, todo tranquilito, pero tiene sus beneficios. Acaba más rápido, el sufrimiento es más rápido. En cambio, las rondas más largas, aparte del tema adquisitivo, ¿no? Es lo mismo gastarte en un hotel 10 días que gastarte 4 días. Hay una diferencia bastante grande. El tiempo es dinero, ¿no? No voy a perder 10 días de mi vida pensando en un torneo. Es un poco diferente la percepción, ya el ajedrez ha avanzado mucho más. Y en ese sentido, bueno, creo yo que la FIDE nuevamente no se está poniendo de acuerdo, no están viendo la realidad de cómo está yendo el mundo del ajedrez evolucionando y se están centrando nuevamente en un solo sector muy elitista, en mi opinión, que es precisamente la minoría.
¿no? Y el ajedrez se está expandiendo de una manera muy grande. Claro, el elitista está muy bien, está perfecto, bueno, manténganlo así, pero con el tema de los Opens no están viendo la realidad. Incluso como hablábamos fuera de cámaras, el tema del Elo, que ya está muy desfasado, los Sí, mismos niños que tienen un nivel impresionante y de pronto juegas con un niño de 1800 y cuando te vienes a dar cuenta, el listado siguiente tiene 2300, no porque fuera un genio, sino porque ha habido un cambio drástico en el ajedrez, ¿no? Ya hay muchas herramientas, hay muchos canales de YouTube que te dan consejos, ¿no? Muchos tipos ahí que empiezan a hacer masterclass y eso no había en nuestros tiempos. no, Y eso creo que ha ayudado mucho y la FIDE no se da cuenta de qué tan grande se ha vuelto el ajedrez en el tema de Opens, en el tema del ajedrez online, por ejemplo, y no se está evaluando de la manera correcta, ¿no? Y, pero bueno, ojalá cambien y se ajusten y vean la realidad, ¿no? Porque al final creo que no están siendo equitativos en la manera como están disponiendo las reglas, como a ti mismo te pasó en el tema del candidato, ¿no? Que podías clasificar y de pronto dijeron, no, pero espérate, los puntos no son así, tienen que ser así. Pero espérate, señor, que no cambies las reglas tanto tiempo, ¿no? O sea, no, ya, no, hay que, claro, ya después que pones la regla, por lo menos deja que termine un ciclo y después si quieres las sí, ya analizas y después, las vuelves a cambiar, si pero quieres no las decir, esta cambies regla era primero. una porquería y no funcionaba y bueno, ¿no? Pero es que no está claro, obviamente, y la FIDE creo que, y muchos jugadores están argumentando y quejándose en contra de las reglas que no son nada claras, ¿no? Entonces, creo que la FIDE está haciendo la labor más compleja de lo que realmente debería ser. Y sí, y hablando de labores complejas, más sería para ir cortando un poco. ¿Cuáles son tus proyectos para este próximo año? ¿Cómo te ves? ¿Quieres tratar de luchar y meterte por el candidato ya después de ¿cómo se dice? Este golpe de energía que acabas de tener del Mundial, ¿no? No para que le hagas así a tu rival, ¿no? Sino así hacia arriba. Ah, y, Sí, no, y, no, no, y no con el puño, con el puño de los comunes, de los comines. no, quiero jugar más este año, quiero jugar más este año, más que el año que pasó, definitivamente no. Ya si tendré chances para el candidato o no, ya veremos ahí con los resultados y tal, pero sería bueno luchar por eso, ¿no? Y lo más importante es que, claro, por lo menos ahora me demostró el torneo y me demostré a mí mismo que cambiando cosas y trabajando se puede todavía progresar, ¿no? Que es lo más importante de todo. Es Así verdad. que, nada, empieza bien el año y la verdad con mucha ilusión y con mucho optimismo, ¿no? Y ganas de seguirme preparando y mejorar el ajedrez. Así que me van a ver un poco más en 2025. También quería aprovechar para agradecerle a toda la gente que siguió especialmente mi actuación, ¿no? De todos nuestros seguidores y de la gente que ve el programa o que me sigue a mí en general, porque sé que mucha gente estaba ahí pendiente de mi actuación, ¿no? Y en los canales, diferentes canales que transmiten el torneo, pedían mis partidas y me daban ánimo, me enviaban mensajes de ánimo. Y eso es vital, ¿no? La verdad que me da mucha alegría que haya tanta gente que aprecia lo que hacemos nosotros aquí y bueno, también que me sigan a mí en los torneos y tal. Pero como decíamos antes o dijimos en alguna ocasión, esa es una parte hoy en día, en el mundo de hoy, es clave también a la hora de recibir invitaciones a muchos torneos y eso Sí, se mira qué tanta la visibilidad. visibilidad tienes, a cuánta gente se siente inspirada, digamos, por lo que tú haces y te sigue. Y nada, quiero agradecerle de corazón a toda la gente que me ha seguido, que ha apoyado todo lo que hacemos desde el inicio. Eh, Muchas gracias de fondo del corazón y también, bueno, aprovechar para de nuevo felicitar a todos nuestros seguidores por el año nuevo y esperando que este sea un mucho mejor año. Un año más próspero, ¿no? Y muchas bendiciones siempre para todos. Y gracias, ya estamos acercándonos casi a los 10.000. Ya cuando nos toque 10.000 Master tenemos que hacer algo Algo especial. Nada especial. más que ya vamos a volver con los Title Tuesday. Ya me comprometí con mis Sí, hay amigos que volver con los titles. que voy a comenzar a jugar un poco. Es que yo juego mucho en vivo, pero no juego nada online. Y claro, los torneos en vivo que juego no son iguales a veces, en fin. Pero bueno, ya vamos a comenzar a retomar ciertas cosas porque, bueno, estos son periodos de transiciones que a veces uno pasa y por motivarnos también con tu resultado, que quieras o no, y no por nada más, pero ya eres parte de la vieja guardia que se De los, mantiene en de elite, los ¿no? veteranos. De los veteranos ahí que están jugando con los muchachones de nuevo, así que ya es la realidad, porque a veces uno le toca cuando uno se mira y dice, niño de miércoles y dice, concho, pero y es que ya yo soy un viejo, ¿no?
Como que no se ve en Total. el espejo, pero dice que ya yo soy un señor. Dios mío, ¿cuándo pasó el tiempo? Pero sí, ya uno ya se vuelve más veterano. Entonces, pues sí, eres parte de la vieja guardia y estás ahí aguantando los embistes ahí de Me bautizaron como el Tito Lenier, ¿no? Lo acepto el Tito Lenier. 100%. El Tito Lenier. El creativo Pepe Cuenca me puso el Tito Lenier. El- Pepe, como siempre, tan hilarante, ¿no? No, Hay que está llamar a bueno. Pepe un día de esto para ver qué piensa y que hable de manera desenfadada, ¿no? ¿Qué piensas de los jeans, tío? No, una chorrada, joder. Sí, O no sé qué sea, pensarán la gente. Yo creo que sí. En la encuesta que nosotros pusimos, la mayoría de la gente no le gustó mucho, yo creo, ¿no? lo de Ay, Co-Champions, Juan, obviamente no. No, 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 nada, creo que a nadie. Creo que ni al mismo padre le debe haber gustado, pero bueno, en fin, para gusto se han hecho los colores. Yo particularmente estoy en desacuerdo con el tema de las reglas tienen que ser claras y punto. Si no hay reglas, si no hay orden, el universo mismo, ¿cómo se mueve? Por reglas, por orden, ¿no? Dios hizo la creación para tener un orden, unas reglas a seguir. No las quiere seguir, pues impera el caos, ¿no? Entonces, si no hay reglas, hay caos. sí, Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Una especie de pseudoanarquía, por hay una decirlo de especie cierta de, sí, de de un juego. revuelta y el orden necesita ser, como dijo, creo que Giri puso un tweet, el orden necesita ser restaurado. El Hay, orden necesita ser restaurado, es verdad que sí, es verdad que hay sí. un El orden pequeño yo lo caos veo. aquí armado. Sí, hay un caos, no hay una buena comunicación por parte de la FIDE como siempre nunca queda bien. Yo creo que eso ya es el pan de cada día, ni la FIDE, ni la FIFA, ni ningún ente organizador, perdón, va a quedar bien en general, casi siempre nos descargamos todo contra ellos, pero nada, serán debates para otros podcasts que vienen y más te agradecer como siempre tu tiempo, enhorabuena nuevamente, que este año esté lleno de bendiciones, igual para la People, y pues nada, muchas gracias por tu tiempo y con esto será ya hasta que nos veamos por San Luis. Nada, saludos a ti, a toda la gente y nos vemos. Dale, Master, bendiciones, nos vemos People, cuídense, Dios los bendiga.